Saludos, mi nombre es María Suárez y voy a presentar mi evaluación práctica de fenómenos de transporte de calor. Tenemos el ejercicio de resolver, la resolución analítica en Python, los estudios paramétricos y análisis y después las conclusiones. Primero, el ejercicio de resolver, tenemos que nos da una resistencia eléctrica del alambre, nos dan la generación de energía eléctrica, el largo, el diámetro, la conductividad térmica, la temperatura del medio en el que se encuentra, el coeficiente de referencia de calor, y nos pide determinar la temperatura superficial del alambre mediante la relación aplicable y mediante la resolución de la ecuación diferencial. Entonces, primero tenemos el esquema en el cual se modela la resistencia como un cilindro largo, el eje central es R igual a 0 y el exterior es donde está el radio total de la resistencia. Tenemos los datos ya con sus valores, asunciones son la transferencia de calor están estacionarios, esto debido a que no hay variación de la temperatura con respecto al tiempo. La transferencia de calor es unidireccional en dirección radial, debido a que hay simetría térmica con respecto al eje que estoy enseñando. La generación de calor uniforme es uniforme a la resistencia y tenemos que la conductividad térmica es constante. Entonces, la resolución analítica para la resolución aplicable, primero se encuentra la generación de energía, que está aquí, la generación de energía eléctrica de la resistencia, dividido por el volumen modelado como cilindro. Ese es el valor que se encuentra, y tenemos que para condiciones estacionarias tenemos que la velocidad de generación de energía es igual a la razón de transferencia de calor. Entonces, si se igualan estas dos expresiones, se encuentra la expresión para la temperatura superficial del alambre. Y tenemos un valor de 478.105 grados Celsius. Para solución de ecuación diferencial, tenemos que la ecuación diferencial a resolver es la de transferencia de calor para un sistema cilíndrico, estacionario, con conductividad térmica constante y con generación de energía. Condiciones de borde, la primera se da por la convección que existe y la segunda es por la simetría con el eje central. C1 va a ser 0, C2 es la expresión que se muestra en pantalla, la expresión final es la que se ve aquí. Una vez que ya se evalúa R como el radio del alambre, se da que la expresión final es la que se ve en pantalla y la temperatura es igual a la pasada, que es 468.105 grados Celsius. Tenemos entonces que la resolución en Python también se da para la resolución aplicable. Primero se ingresan todos los datos del ejercicio, después se calcula la generación de energía, ese también se da el valor, solo con muchos más decimales que por la forma analítica. La expresión de temperatura también se ingresa, que es la que se encontró para relación aplicable, y tenemos que la temperatura es 478 por 322 grados Celsius. Para la solución de la ecuación diferencial, entonces usamos, indicamos las constantes de integración C1 y C2, indicamos que R va a ser igual a R de la resistencia, tenemos que ingresar la expresión que se encontró de la ecuación diferencial como temperatura del alambre, entonces tenemos que, computando esto, tenemos la temperatura de 478.222 grados Celsius. Entonces, es decir, que para resolución analítica tenemos tenemos iguales resultados para relación aplicable para resolución de ecuación diferencial, y también para resolución en Python también tenemos los mismos resultados para relación aplicable y para resolución de ecuación diferencial. Varían entre analítica y Python. Entonces, el porcentaje de diferencia entre resolución aplicable y ecuación diferencial es de 0.0%, pero el porcentaje de diferencia entre Python y solución analítica es de 0.04%. Estudio paramétrico y análisis, tenemos que el primer estudio paramétrico fue la variación del radio sobre la temperatura. Hay una tendencia decreciente y cuadrática, eso se debe a que el término de radio se muestra como un término negativo y está elevado al cuadrado. Tenemos que la temperatura mayor se encuentra lo más alejada de la superficie posible, y que a medida que nos acercamos al radio exterior, tenemos que la temperatura del alambre disminuye. Eso tiene sentido porque en la superficie es donde ocurre la transferencia de calor, así que a medida que nos acercamos a esta superficie, la temperatura del alambre va a disminuir. El segundo estudio paramétrico es el de la variación de la conductividad térmica con respecto a la temperatura. También tenemos una tendencia decreciente, se comporta como una gráfica de 1 sobre x. Esto se debe a que tenemos que K está en el denominador, así que si este valor es muy grande, obviamente se va a disminuir la temperatura, y este valor no puede ser cero, y por eso se presenta una asíntota en el gráfico. La conductividad térmica se puede expresar como la capacidad para conducir calor de un material, así que a medida que este valor es mayor, la capacidad para conducir calor es mayor, así que tiene sentido que si hay mayor transferencia de calor, la temperatura en la superficie sea menor. El tercer estudio siguió con el coeficiente de transferencia de calor H sobre la temperatura. También la temperatura también es un comportamiento decreciente, también tiene un comportamiento como 1 sobre x. También eso ocurre porque está en el denominador, así que no puede ser cero, por eso la asíntota. Así que si el valor es muy grande, también va a disminuir la temperatura de la resistencia. H se puede considerar como la facilidad de la transferencia de calor, así que si este valor aumenta, significa que la transferencia de calor tiene una mayor facilidad de ocurrir, así que la temperatura superficial debería disminuir. Finalmente tenemos las conclusiones. Tenemos que se resolvió un caso de generación de calor en sólidos modelando una resistencia como un cilindro largo, la transferencia de calor fue estacionaria y unidireccional. Los estudios paramétricos permitieron observar el efecto de la variación del radio, la conductividad térmica y la coeficiente de transferencia de calor sobre la temperatura de resistencia. A medida que estos parámetros aumentan, la temperatura de resistencia va a disminuir.
La resolución por Python resulta más rápida que la analítica, pero ambas tienen resultados muy similares, solamente una diferencia de 0.04%. Si tienen los mismos resultados utilizando la relación aplicada, así como usando la ecuación diferencial, así que se puede utilizar cualquiera de los dos métodos. Como recomendaciones, se puede hacer un estudio paramétrico con respecto a la temperatura de los alrededores o con respecto a la energía generada. Gracias.